Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías terrestres. En esta ocasión vamos a ver la norma de los límites de Attenberg. Son las normas 125 y 126 del Instituto Nacional de Vías. Bien, el objetivo de esta norma es determinar, claro, el límite líquido y también el índice de plasticidad de un material pasante por el tamiz 425, es decir, el que le denominamos el tamiz número 40. Eh, ¿Para qué se usan los límites de Attenberg? Pues se usan para hacer clasificación de suelos, para hacer correlaciones de compresibilidad de los suelos, de permeabilidad de esos materiales. También podemos verificar a través de los límites si los materiales son potencialmente expansivos. Y también son un sinónimo de la resistencia al corte y del índice de liquidez. Entonces, veamos. Para determinar el límite líquido se puede usar el método multipunto, el cual requiere llevar a una muestra pasante del tamiz número 40 a diferentes consistencias, pero variando la humedad. Entonces, pues vamos a revisar el ejemplo para una base granular y al final del video identificaremos si cumple o no con las especificaciones. Bueno, recuerda también que en la descripción tienes el listado completo de los laboratorios básicos para el control de calidad de agregados para pavimentos, entonces te recomiendo que vayas y veas el listado por si quieres ir a ver algunos otros videos de ensayos de laboratorio. Muy bien, continuemos con lo del límite líquido. Entonces lo que vamos a hacer es obtener una porción representativa de una muestra suficiente para suministrar entre 150 y 200 gramos de material que pase ese tamiz 425 micrómetros, el número 40. Entonces se remezcla la muestra y se ajusta su contenido de agua para que adquiera la consistencia requerida para el primer punto. Entonces, lo que queremos es lograr que sean entre 25 y 35 golpes para cerrar la ranura que se forma en el suelo. Entonces, se coloca una cantidad acumulada de suelo en la cazuela y se comprime y extiende con la espátula para nivelarla y a su vez dejarla con una profundidad de más o menos 1 centímetro en el punto máximo pues del espesor. Se debe evitar pues obviamente que queden burbujas atrapadas en el suelo. El suelo se coloca sobre la cazuela de bronce y se divide con el ranurador. Entonces, vamos a levantar y golpear la cazuela girando una manija que tiene a una velocidad de entre 1.9 a 2.1 revoluciones por segundo hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia de más o menos unos 13 milímetros, media pulgada. Y se registra el número de golpes N requerido para cerrar la ranura. Se toma una muestra y se registra la humedad. Entonces, veamos aquí algunos datos. Tenemos la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Y de esas muestras, entonces vamos a tomar los datos. El dato WRMH, que es el peso del recipiente más muestra. El dato WRMS, que es el peso del recipiente más muestra seca. Vamos a tomar WRL, que es el peso del recipiente como tal. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular el peso de la muestra húmeda y el peso de la muestra seca. Y finalmente el contenido de humedad. Para la muestra 1, por ejemplo, dio 10.8%, para la muestra 2 dio 18% y para la muestra 3, 26.2%. Con esos datos se dibuja un gráfico semilogarítmico con el contenido de agua como ordenada en la escala logarítmica y con el número de golpes en el eje Y en la escala aritmética. Se calcula la fluidez como la recta promedio que pasa tan cerca como sea de los puntos que se hayan obtenido y vamos a obtener la humedad correspondiente a 25 golpes. Para el ejercicio que está allí, da 23% de humedad,
que correspondería al límite líquido de ese material. Para determinar el límite plástico se selecciona una porción de 1.5 a 2 gramos, con lo cual se forma una masa elipsoidal. Se hace rodar esta masa de suelo sobre la palma de la mano o los dedos y una placa de vidrio para formar un rollo de diámetro uniforme en toda su longitud y se adelgaza hasta que alcance un diámetro de 1/8 de pulgada, 3.2 milímetros, en no más de 2 minutos. El ensayo termina cuando los rollos ya no se pueden juntar para formar una masa elipsoidal y luego crear nuevos rollos. O sea, ha perdido suficiente humedad de tal forma que ya no se deja hacer rollitos. Allí es cuando se mide realmente la humedad. Se determina el contenido de agua de 2 o 3 muestricas que hayan salido de esa humedad y se promedian. El ensayo se debe repetir si la diferencia entre los dos contenidos de humedad supera 1.4%. Entonces, si allí tenemos unos datos, en esos datos vamos a tomar igualmente el peso del recipiente más la muestra húmeda, el peso del recipiente más la muestra seca, el peso propio del recipiente y vamos a calcular las humedades de cada una de las muestras. En este caso tenemos unas humedades de 20.9% para la muestra 1, 20.7% para la muestra 2, 20.1% para la muestra 3, para un promedio de 21% de límite plástico. Un dato importante es que la comparación de los límites líquidos de la muestra antes y después de secada al horno se puede emplear para hacer la medida cualitativa del contenido de materia orgánica. Este dato es muy importante para los pavimentos. Bueno, ahora les voy a contar el formato. Entonces, primero tenemos en la parte alta la descripción del proyecto y la localización de la muestra. Tenemos posteriormente unos datos para el cálculo de la granulometría. Debemos recordar que la granulometría y los límites son los que dan la posibilidad de clasificar los materiales granulares, entonces están juntos. Tenemos también los datos para el cálculo de los límites de consistencia. En la parte alta, el límite líquido y en la parte baja, el límite plástico. Los resultados se deben comparar contra las especificaciones. Al principio del video mencionamos que lo íbamos a comparar contra las especificaciones de una base granular. Y vamos a ponerle una adición para tránsito bajo. Las bases para tránsito bajo son clase C. Entonces, estas son las especificaciones de la clase C. Dice que el límite máximo, el límite líquido máximo es 25%, el índice de plasticidad máximo es de 3%, el equivalente de arena mínimo es de 30%, valor azul de metileno máximo de 10% y el contenido de terrones de arcilla tiene que ser máximo 2%. Entonces ahora nos estamos encargando del límite líquido y del índice de plasticidad para esta base clase C. Entonces, el límite líquido debe ser menor de 25% y el índice de plasticidad debe ser menor de 3%. En los datos obtuvimos un límite líquido de 23%, un límite de plasticidad de 21% y por lo tanto un índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico, de 2%. Con lo cual podemos decir que este material cumple para material de base granular de tránsito NT1. Con los límites de Attenberg se puede identificar la avidez de agua que tienen estos materiales. Entonces, hay materiales que tienen unas arcillas que les gusta mucho el agua y al gustarles mucho el agua, pues van a generar daño porque van a succionar agua que va a permanecer en ese material durante mucho tiempo. También puede ocurrir que el agua que esté allí compita con el agua, por ejemplo, en los concretos, compita con el agua del cemento. Entonces es por eso que debemos siempre controlar los límites de Attenberg que entren
en las especificaciones propuestas para cada uno de los grupos de materiales agregados de construcción. Entonces, aquí los dejo. Que tengan un lindo día y los espero en el siguiente video.